Buenas tardes, chicos, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien en sus casas con sus familias y que en esta cuarentena sea para que glorifiquen más a Dios y se estén en comunión con Él. Para iniciar me gustaría empezar con una oración, así que les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te doy tantas gracias, Señor, porque nos mantienes con bien, porque siempre estás con nosotros y provees lo que necesitamos, Señor. Te pido, Señor, que esta predicación sea de bendición para cada joven en sus vidas, Señor, que sea una palabra tuya, Señor, en su corazón plasmada, Señor. Te pido que bendigas al hermano que va a predicar el día de hoy, Señor, y que bendigas esta predicación. Gracias por todo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con las acciones de gracias. Buenas tardes, el día de hoy estoy muy agradecida con el Señor porque Él ha mantenido a mi familia con bien económicamente. A pesar de la pandemia vemos afuera que mucha gente está muriendo no solo por la enfermedad, sino de hambre, de falta de dinero, y Dios no ha permitido que mi familia caiga en una crisis. Doy muchas gracias a Dios por eso, y también doy gracias a Dios por la salud de mi tía Nati. Realmente es una familia a la que queremos mucho, y cuando Dios hace milagros tan grandes, nosotros no tenemos que hacer más que estar agradecidos y seguir pidiendo. También doy muchas gracias porque finalizó el semestre y me permitió concluirlo con bien, me permitió tener calificaciones buenas a pesar de que no fuera presencial, y yo sé que no es porque yo soy muy inteligente o yo soy muy buena, sino porque Dios está a mi lado y Él es el que me da el conocimiento. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Buenas tardes, chicos, Dios les bendiga. Yo le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre mi familia, sobre mí. Estoy agradecido con Él porque, bueno, a todos los tiene con salud. En especial, bueno, le doy muchas gracias a Dios porque me ha permitido salir bien en mis calificaciones por parte de la universidad, y pues por eso le doy muchas gracias a Dios. Dios les bendiga. Hola, buenas tardes. Hoy les quiero compartir por qué estoy agradecida con el Señor. Bueno, pues una de las cosas por las que estoy agradecida es que me he sentido mejor de salud, y es gracias a Dios. Otra cosa es porque mi papá, como muchos saben, trabaja en México, y pues por lo que estamos viviendo del COVID-19 y todo eso, pero pues yo le doy gracias a Dios porque mi papá no se ha enfermado ni se ha sentido mal. También le doy muchas gracias a Dios porque nos ha cuidado. Estamos en tiempos difíciles en cuestión de seguridad, pero gracias a Dios no nos ha pasado nada y nos ha estado cuidando. Y pues por lo último que estoy agradecida al Señor es que estamos viendo avances muy grandes de la salud de mi prima Nati, y pues todo es gracias al Señor. Y Dios les bendiga. Damos amén por todas las acciones de gracias. Ahora les invito que allá en sus casas vayan por sus Biblias con sus familias para leer el siguiente Salmos en el capítulo 27 del versículo 7 al 14. No les puedo decir uno ustedes, uno yo, entonces lo voy a leer yo y espero que ustedes me sigan. Vamos a empezar. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente canto. Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser.
alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Corre a ti tu iglesia, corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es Jesús. Impresionante es Impresionante es Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Te canto. Les invito a que le den like al video, no es cierto. Les invito a que comenten sus peticiones de oración, sus acciones de gracias, chicos. Y bueno, espero que estén muy entusiasmados por escuchar una vez más la palabra de Dios y pues es momento de darle tiempo al hermano que el día de hoy va a compartir.
Así que pues yo los dejo, chicos, y espero que estén entusiasmados y con las ganas de aprender más. Hola chicos, buenas tardes, espero que estén allí muy bien, ahí resguardados de ahí en su casa de la pandemia y que estén pues aprendiendo de la palabra de Dios. Hay que aprovechar el tiempo, este es una oportunidad para aprovechar el tiempo, es un tiempo de oportunidades, de reflexionar, ¿verdad?, cómo estamos y de tomar también decisiones. Quiero compartir ahí con ustedes la palabra de Dios. He tenido el privilegio de estar acá en Huauchinango, el gusto de ver a mi familia y es un privilegio también compartir la palabra con ustedes. Lo hice en una oportunidad y ahora antes de irme, estoy yendo el día miércoles y bueno, quiero ahí aprovechar el tiempo y gracias, pastor, por haberme invitado. A veces quiero compartir con ustedes un tema que en estos días para mí ha sido un impacto para mi vida, de verdad. Estoy muy agradecido con Dios por cómo Él, pues en estos días ha hablado a mi corazón, específicamente en este mes y medio, con la prueba ahí con mi familia. Pero bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero decirte que vamos a hablar esta tarde acerca de la gracia de Dios. Y quizás para ser así muy concreto, te podría decir que la gracia de Dios está personificada en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero regalarte un par de conceptos más acerca de la gracia. La gracia es un regalo. La Biblia ahí lo muestra como un favor no merecido. Es decir, Dios me da lo que no merezco. Él me da de su gracia. Y es importante no confundir la gracia con la misericordia. La misericordia es lo opuesto, ¿verdad? Que Dios no me da lo que yo merezco. Así que otro concepto de la gracia es que alguien dijo acerca de la gracia. La gracia es esa enfermedad que te hace diferente y te hace vivir en un plano diferente. Yo creo esto, yo lo creo con todo mi corazón. La gracia de Dios te hace vivir en un plano completamente diferente. Así que te voy a compartir algunos puntos acerca de la gracia y los voy a aplicar a la vida diaria. Los vamos a tomar de la palabra de Dios y los vamos a aplicar a la vida diaria. Así es que en primer lugar quiero que vayamos a Romanos. Te invito a ir a Romanos. Ahí saca tu Biblia. Si no tienes Biblia de papel, bueno, sácala ahí en el celular. Prende tu Biblia y vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Pero primero acompáñame, vamos a hacer una corta oración con el autor de este libro. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por tu bendita gracia que nos diste lo que no merecemos. Gracias por ese regalo. Gracias por personificar tu gracia en Cristo Jesús y enviarlo a esta tierra para poder salvarnos. Gracias. Y queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón. Ahí donde estás en tu casa, ahí dile a Dios, Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Es probable que ya escuchaste un mensaje de la gracia o es probable que nunca escuchaste un mensaje de la gracia. Tal vez has estudiado de la gracia. Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito más, pero ¿por qué no oras a Dios y le dices, Dios, háblame a través de este tema, la gracia tuya? Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la gracia de Dios, te vuelvo a repetir, está personificada en Cristo Jesús. Y vamos a ver entonces en primer lugar el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23 y 24, dice las siguientes palabras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el versículo 24, enseguida hablando del problema del hombre, de pecado, de su problema que eso lo separa de Dios, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia
por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, mi hermano, sí, joven que me escuchas, la salvación comienza ahí con su gracia salvadora. Así es que, en primer lugar, vamos a ver la gracia salvadora de Dios. Ahí comienza la salvación. Versículo 24 dice que es gracia, dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Gracia es algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Yo no puedo decir voy a producir gracia para que mi hijo se salve, para que mi hermano se salve, para que mi papá se salve, alguna persona se salve. Yo no puedo producir gracia. Eso es lo que Cristo, ¿verdad?, nos ofrece ahí gratuitamente. Nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, en primer lugar, tú quieres ver a una persona que sea salva, necesita ahí la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a avanzar un poquito en Romanos capítulo 5 y vamos a ver ahí otro aspecto de la gracia de Dios. Y este aspecto de la gracia de Dios me toca mucho en estos momentos. Toca mucho mi corazón, porque estamos viviendo una prueba muy fuerte y cuando apareció esta prueba en nuestra vida realmente tocó mucho mi corazón, porque no sabía de momento cómo enfrentar esta prueba. Dice el versículo 20 del capítulo 5, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también, ¿qué dice? La gracia. Y esta es la gracia suficiente. La gracia suficiente. Y sabes que sobre todo pecado que tú puedas vivir en tu vida, dice aquí la Biblia, que la gracia sobreabunda. La gracia es suficiente. La gracia siempre será mayor que mi pecado. Me pongo a pensar y me acuerdo en la historia, ¿verdad? De la vida de este apóstol, el apóstol Pedro. ¿Sabes qué? Pedro vivió una de las páginas más negras en su vida cuando él negó a Cristo. ¿Recuerdas? Él en un momento le va a decir, no, yo no te negaré. Y Cristo le va a decir, tú me vas a negar 3 veces. Ahora, Pedro después de que todo pasa, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, él va ahí a expresar, mira, después de haber negado al Señor Jesucristo, yo pienso que ha de haber pasado un tiempo bastante difícil, pensando, ¿cómo pude negar a mi Señor? ¿Cómo pude negar al Señor Jesucristo? Yo que dije que no lo iba a negar, ¿cómo lo pude hacer? Y yo creo que Pedro pasó tiempos ahí bastante difíciles. Pero después él se encuentra con el Señor Jesucristo, Cristo obviamente le perdona, y él después va a predicar en Hechos capítulo 3. El Señor Jesucristo ya salió de esta tierra. Cristo les ha dado la gran comisión y les ha dicho que tienen que ser testigos. En todo lugar tienen que ir a predicar el Evangelio, tienen que hablar de Cristo. Y dice en el capítulo 3 de los Hechos, versículo 13, dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús. Pedro está predicando ante una multitud de judíos y va a decir, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Aquí veo a un Pedro con una convicción tremenda del perdón por la gracia de Dios. Vas a ver a cómo Pedro está predicando porque él se sabía perdonado, él tenía una convicción de que Dios le había perdonado. Él anteriormente había negado a Cristo y sin embargo después va a predicar de la negación y le va a decir, ustedes lo negaron cuando él lo había negado primero. ¿Sabes qué? Eso me habla de la gracia suficiente para perdonar nuestro pecado. Dice Proverbios 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La gracia suficiente de Dios para perdonar cuando caemos. ¿Cómo te sientes cuando caes o cuando le fallas a Dios? ¿Te sientes mal?
Bueno, tienes que ir a recurrir a la gracia suficiente de Dios. Aunque pecamos, la gracia es suficiente. Pero vamos a ver otro aspecto, vamos a avanzar ahí en Romanos, vamos al capítulo 6, estamos en el capítulo 5, ahora vamos al capítulo 6. Vamos a leer el primero y el segundo versículo a la mitad nada más. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y va a decir el apóstol Pablo ahí: en ninguna manera, en ninguna manera. Nosotros no tenemos que seguir, ¿verdad? Perseverando en el pecado, perseverando para que la gracia entonces abunde. No tenemos que vivir. En el versículo 14, si lo comparamos, Pablo va a expresar, la forma en que él se sentía, porque él también fallaba, porque él luchaba. Y dice ahí en Romanos 6, versículo 14, va a expresar y va a decir: porque el pecado, ¿verdad?, no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En un momento ahí Pablo, más adelante va a expresar también y va a decir que él tiene una lucha en su corazón, una lucha en su corazón, pero tiene allí la gracia santificadora de Dios. Es esa gracia que nos ayuda a vivir, ¿verdad? Vivimos bajo la gracia y nos hace vivir una vida santificada para Dios. La gracia de Dios entonces va allí santificando nuestra vida. El salmista David decía en el Salmos 26:2, decía: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Qué tremenda oración! Otro hombre de Dios, un gran hombre de Dios, justo, este hombre, Job, capítulo 34, versículo 32, él expresaba en un momento, era tanto su temor a Dios, que él expresaba y decía: Señor, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. ¡Qué oración tan hermosa! ¿No se lo dirías tú a Dios? ¿No te atreverías tú a decirle a Dios así como David y como Job? ¿Tú estarías dispuesto a decirle a Dios: Señor, escudriñame, oh Jehová, escudriñame y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón? ¿Se lo dirías a Dios? Tenemos la gracia santificadora de Dios. Pero también otro aspecto de la gracia, vamos a volver ahí a Romanos, ¿verdad? Estamos en Romanos 8, vamos a avanzar a Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, y dice, según la gracia que nos es dada. ¿Sabes que Dios nos va capacitando a nosotros desde el momento que ponemos nuestra fe en Él? Él va capacitándonos con dones para poder servirle. Y entonces Él nos da ese por gracia, ¿verdad? Por su gracia, según la gracia que nos es dada, y nos dio a Dios a nosotros dones para poder servir. Y vemos ahí entonces la gracia del servicio. La gracia del servicio es esa gracia de Dios que te hace servir cuando no tienes ganas, o que te hace ahí servir cuando sabías de tu imposibilidad para hacerlo y lo hiciste bien. ¿Y por qué lo hiciste bien? Por la pura gracia de Dios. Sabes, a nosotros los pastores, a los servidores, a los misioneros, tenemos que reconocer y reconocemos que mucho del ministerio, la mayoría de hoy día, todo el ministerio que hacemos, lo bueno que puede salir del ministerio, ¿sabes de dónde viene? De la gracia de Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, es que somos tan buenos para el ministerio que esto sale tan bien. No, la gracia de Dios nos acompaña, esa gracia del servicio, que a veces tenemos que ir a hablar con una persona, tenemos que asistir a alguien que está sufriendo, tenemos que acompañar a alguien que está de duelo. Ahora, algo que nos está pasando, tenemos que estar acompañando a la familia. Y es esa gracia en el servicio que te va acompañando. Y a veces uno dice, Señor, yo no puedo hacer esto. Y Dios dice, qué bueno, porque yo sí puedo. A veces uno va sirviendo en la obra de Dios y uno entra con tanto temor a hacer cosas que a veces no hemos hecho.
Y entramos ahí temblando y ¿sabes qué? La gracia de Dios es la que nos levanta. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Y hay veces caemos de rodillas ahí como servidores de Dios y le decimos, Dios, gracias por tu gracia, porque esto salió gracias a tu gracia. La gracia en el servicio. Acuérdate, cuando tú dices yo no puedo, Él sí puede. Él quiere que tú le digas eso. Cuando tú dices yo no puedo servir, pastor, te digo una cosa, bienvenido al club. Todos comenzamos así, sin poder, ahí con miedo. ¿Y cómo vamos a hacerlo si nunca lo hemos hecho? Pero la gracia de Dios que te da, que te capacita para poder servir y hacerlo bien, para la gloria de Dios. Otro aspecto de la gracia lo vemos en la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo va a expresar algo. Él tenía una enfermedad allí en su cuerpo, específicamente en sus ojos. Y él, ¿sabes qué? Él oró a Dios, dice el capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y dice así al final, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí vemos, ¿sabes qué? La gracia sufriente de Dios. Ahora, no es ese Dios, ¿verdad? No quiero que te quites el concepto de tu cabeza de ese Dios. Algunos piensan, no, Dios es el que nos hace sufrir. No, Dios no es el que te hace sufrir. No es un Dios sádico que se deleita en ver a sus hijos que están sufriendo. No es aquel, ¿verdad? Dios que algunos dicen, es como ese viejito que está ahí con la barba larga, asomándose por la ventana y viendo cómo sufren sus hijos y se ríen. No es ese. Dios, ¿sabes qué? Aquí te está hablando de la gracia que Dios te da muchas veces para aprender el sufrimiento, a pasar a través del sufrimiento, y Él te sostiene. En esta oportunidad, déjame decirte que Pablo, otra vez con Pedro, Pablo oró y Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. A Dios no le plació sanar a Pablo, pero le dio su gracia para poder soportarlo. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios para poder pasar en medio de la prueba, del sufrimiento, y Dios te sostiene ahí en medio. Estás en una prueba terrible. Quizás nadie te puede entender, pero si te agarras de la mano de Dios y pasas por esa prueba, es una experiencia que solamente experimentas tú y Dios. Y Dios te va mostrando que sí se puede, a pesar de lo difícil, y estamos nosotros quizás padeciendo y sufriendo en ese momento, pero la gracia de Dios nos sostiene. Te digo que hoy estamos pasando por un momento difícil. Para mí fue un momento de gran impacto, porque uno puede visitar como pastor o como misionero, líder de jóvenes, tú vas a visitar a alguien que está enfermo, vas al hospital, pero no es de tu familia. Amas a la persona porque es tu hermano en Cristo, y lo visitas y te sientes mal, te pega fuerte el sufrimiento. Pero cuando es de primera mano, cuando es tu sobrina, tu prima, tu hermana, tu papá, y lo ves postrado ahí entubado y lo ves que tiene un porcentaje muy bajo de vida, ¿sabes que el impacto es tan fuerte? Y necesitas de la gracia de Dios para poder soportarlo. Y Dios te da de su gracia, esa gracia sufriente para poder soportar las vicisitudes de la vida. Y Dios te va a sostener, y Dios te va a decir, te voy a dar mi gracia porque mi gracia es suficiente para sostenerte. Y Pablo estaba allí sufriendo y padeciendo y dice, 3 veces le he pedido a Dios, 3 veces, y este hombre era un hombre de oración, era un apóstol, y dijo, 3 veces le he pedido, y Dios me ha dado que su gracia suficiente para poder entonces soportar esto.
otra cosa que te quiero compartir, otro concepto, y es el último concepto, y después te voy a regalar, ¿verdad? Hay unos pensamientos más, pero el último punto que te quiero compartir es la gracia para soportar. La gracia para soportar y para hablar como se debe. Vamos ahí a Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 29. Efesios 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y Dios nos va a dar, necesitamos nosotros la gracia para poder soportar, pero para poder hablar también como se debe. ¿Sabes? Cuando uno está bajo una tremenda presión, uno debe tener cuidado de cómo habla. Cuando uno está bajo presión y te tocan los sentimientos más íntimos, uno tiende a enojarse, saltar y exasperarse y contestar mal. Necesitamos la gracia para poder saber cómo hablar bien. La gracia para soportar. Necesitamos gracia para soportar lo que estamos enfrentando en ese momento. Nuestro hablar debe de ser correcto para edificar a otros. En las relaciones necesitamos gracia para hablar correctamente con todos y en todo lugar. Te soy sincero, a veces por mi corazón pasan deseos, intenciones que salen ahí de los sentimientos que a veces afloran y te soy sincero, ¿no te ha pasado que a veces te dan ganas de agarrar a una persona por el cuello? ¿Verdad que sí? Bueno, pero tenemos que pedirle a Dios la gracia para poder soportar a las personas, para poder hablar de la manera correcta. Hay gente que critica liderazgo, lo critica. Y nosotros necesitamos la gracia para soportar. La gente te critica y tú les hablas bien. La gente te va a juzgar o hablar mal de ti y tú le sigues hablando bien y sabes que hablan mal de ti, pero tienes que aprender a soportar. La gracia de Dios que te ayuda a soportar, también al hablar, al tratar, al tener relación con personas. Bueno, quiero concluir, el tiempo se me ha agotado y quiero solamente regalarte algunos pensamientos más. Y es que la verdad, el primero, mira, dice así: yo debo crecer por medio de la gracia, para que la gracia crezca en mí. Yo aprovecho la gracia de Dios y entonces Dios me da más de su gracia. Segundo lugar, la gracia, déjame decirte que la gracia de Dios es activa, nunca es pasiva. La gracia de Dios siempre está ahí presente en nuestra vida, presente, es activa. Y yo por eso le pido a Dios, le digo: Dios, dame de tu gracia y aprovecho la gracia y sigo caminando, viviendo bajo la gracia, y entonces Él me da más de su gracia. La gracia es activa, nunca es pasiva. En tercer lugar, cuando no aprovechas la gracia de Dios, si no aprovechamos la gracia de Dios, Él ya no nos dará más de su gracia. En cuarto lugar, la gracia es la que te hará vivir en un plano totalmente diferente, siempre y cuando la sepas usar en tu vida. En quinto lugar, ve a Dios siempre, porque dice la Escritura que Él es rico en gracia. Él es rico en gracia. Así que tenemos que ir ahí a la fuente de la gracia, que es Dios. Bueno, se me ha acabado el tiempo, quiero entonces nada más compartirte una pequeña ilustración. ¿Sabes? Un día ahí un hombre paseando, un granjero paseando ahí por el campo, encontró un huevo de un águila y lo llevó a su corral ahí de las gallinas de granja, ¿verdad? Y entonces lo colocó en el nido de una gallina de corral. Y entonces el aguilucho, en un momento que fue incubado, creció ahí con los polluelos, ¿verdad? Y nacieron todos los pollitos y nació ahí el aguilucho también. Ahora, aunque era un águila real, él vivió así, como si fuera una gallina más del corral.
Ahora, durante ese tiempo el águila, ¿verdad?, hizo lo mismo que hacían los demás polluelos, pensando que él era un pollo más. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, escarbaba y buscaba gusanos para comer. En el momento también, ¿qué hacía? Bueno, empezaba a hacerle como pollo, ¿verdad? También empezaba a cacaraquear, y era un águila, pero él cacaraqueaba. Incluso sacudía las alas y volaba hacia media altura como hacían los pollos y las gallinas. Pero, ¿cómo iba a ser otra cosa si después de todo él pensaba que era una gallina o que era un pollo, y entonces pensaba que no podía volar? Pero allí en esa granja él recibió un montón de calor, cariño, fue alimentado y aprendió muchas cosas. Aprendió pues allí de los cerdos, aprendió de las vacas, de los chivos, aprendió de distintos animales. Pero un día, ¿verdad?, salió el aguilucho ahí a caminar, y entonces ahí con todas las gallinas, y en un momento miró por encima de él y miró así en el firmamento, y vio que había un ave con unas alas inmensas y estaba entonces volando, muy elegante, majestuoso. Iba por las corrientes de aire, bajaba, y él quedó impresionado. Y esta cría de águila empezó ahí asombrado a ver a quién preguntaba, y es que le preguntó a otra gallina y le dijo: oye, gallina, ¿y ese animal que anda arriba qué es? Y le dijo: ese es el águila real, es el rey de las aves. Y la gallina le empezó a explicar de su belleza y de cómo volaba y cómo volaba a las alturas. Y entonces le dijo: a mí me gustaría ser como esa águila real. Y le dijo a la gallina: no, tú eres una gallina, tú eres una gallina, tú y yo somos gallinas, nunca vamos a volar así. Y entonces un día una pareja de ecologistas visitó ahí al granjero. Y al ver que ahí a los animales andaban ahí paseando, de repente vio que salió corriendo un águila real. Y le dice: mira, ¿sabes qué? Tienes un águila real entre las gallinas. Y le dijo ahí, pues la esposa, que era una licenciada en ecología, le dijo ahí al granjero: sí, le dijo, sí tengo ahí un águila real. Pero ¿sabes qué? Esa águila real fue ahí empollado por una gallina. ¿Y sabes qué? Se cree pollo y se cree gallina, porque come como gallina, cacaraquea como gallina, vive como gallina y apenas sabe volar a media altura como las gallinas. Así que ella nunca va a ser ¿qué? Nunca va a ser diferente, porque piensa y se ha creído que es una gallina. Ahora déjame decirte esto. Hemos estudiado la gracia de Dios, la gracia salvadora, la gracia que nos hace servir, la gracia suficiente, la gracia que nos ayuda a soportar, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos capacita. Y ¿sabes qué? Si nosotros estudiamos más de la gracia y lo entendemos, podemos llegar a volar en un plano diferente. Pero ¿sabes qué triste? Que muchos cristianos hoy en día piensan que son gallinas y tienen la gracia, ¿verdad?, de Dios para vivir vidas diferentes, pero se han creído que no pueden volar alto en la vida cristiana. Te hago una pregunta y con esto concluyo. ¿Quién eres? ¿O qué te han hecho pensar que eres? ¿Por qué no estudias más la gracia? Descúbrelo. Aprende de la gracia de Dios. Y te pregunto, ¿cómo vas a vivir? Ahí volando a media altura en una vida mediocre, de cristiano mediocre, del montón, ¿o te vas a levantar? Y le vas a decir a Dios ahí que tu oración sea: oh Dios, ayúdame a aprovechar tu gracia y vivir en las alturas de la vida cristiana, una vida diferente, con ese sello de la gracia de Dios en tu vida, y no vivir como una pobre gallina. Vamos a orar, Dios te bendiga, vamos a orar. Querido Señor, gracias por hablar
a nuestro corazón y enseñarnos. Gracias, muchas gracias. Queremos solamente pedirte que nos ayudes a aprovechar de tu gracia y aplicar, Señor, tu palabra a nuestra vida. Gracias por las lecciones y los conceptos que tú nos has dado el día de hoy. Señor, necesitamos tanto de tu gracia. Te pido por los jóvenes de esta iglesia, Señor, que puedan decidirse a vivir como lo que somos, dice tu escritura, como águilas, como águilas. Y te pido que tu gracia venga sobre sus vidas y ellos puedan entender que tenemos la gracia para poder vivir una vida cristiana en las alturas. Gracias por hacerlo posible. Gracias. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bueno, chicos, le damos un fuerte amén al hermano por compartir la palabra el día de hoy. Pues es momento de leer los comentarios, chicos, y vamos a leerlos. Linda Uribe dice, saludos al hermano Héctor y a su esposa Mati, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Liz Reyes dice, saludos a todos, Dios con ustedes. Dios le bendiga, hermana. Ariel Padilla dice que muchos saludos. Saludos, Ariel, y a tu familia. Sofía Vargas Garrido dice que pide por su hija Carla Sofía Andrade Vargas, que regrese al camino del Señor. Pide por la familia Torres Vargas, por su salud y su salvación. Claro que sí, hermana, vamos a estar orando por su hija. Liz Reyes dice que da gracias por escucharnos y vernos y pide por lo que hace posible la transmisión. Dios le bendiga, hermana. Sofía Vargas Garrido dice que pide por el pastor Noé y Abraham y todos los hermanos de la iglesia Adonai. Dios le bendiga, hermana. Bueno, chicos, esta ha sido la reunión. Espero y haya sido mencionada su vida y que plasmado en su corazón la palabra que hoy Dios quiso compartir con nosotros. Le damos gracias por el hermano que hoy compartió y pues espero que les haya gustado y pues es todo. Y mañana a las 10 va a haber predicación, así que se conectan, chicos, los animo y pues nos vemos el próximo sábado, espero igual se puedan conectar. Adiós, chicos.